dicen. No sé si se van a unir los otros compañeros o lo hacemos hasta el final para que estén todos. Sí, quizás licenciada al final por si se agregan ahí los compañeros. Bien. Vamos a hacerlo entonces hasta el final y antes de comentarles, también quería preguntarles sobre el tema de esta semana. ¿Qué les ha parecido la temática, la lectura? ¿Qué les parece el tema de esta semana? En mi caso aún no lo he podido ver, licenciado. Ah, entiendo. Bien, este tema que estamos iniciando esta semana ya es la última sección de la literatura apócrifa que vamos a tratar y se refiere sobre la literatura apócrifa del Nuevo Testamento. Hemos venido llevando no solamente un registro literario, sino que también histórico de cómo se ha ido produciendo este tipo de documentos, ¿verdad? De textos que algunos ya los hemos discutido y los hemos evaluado en este ciclo. Ahora vamos a entrar a otro periodo que es a partir del finales del siglo I hasta el siglo IV después de Cristo. Este es el periodo que estamos tratando de abarcar con esta literatura. Veíamos en la clase alguna clasificación y algunos datos generales, ¿verdad? Sobre los apócrifos del Nuevo Testamento. Quiero compartirles acá otra clasificación. La clasificación que tienen en el aula tiene que ver con respecto al género. Según el género, si son evangelios, si son epístolas. Ahora vamos a ver una clasificación que responde al contenido de estos libros. Pueden clasificarse en 3 grandes grupos según el contenido: apócrifos complementarios, alternativos y aberrantes. En los complementarios dice que presentan datos que complementan los libros canónicos, y en este grupo se sitúan, por ejemplo, el descenso de Cristo a los infiernos, el tránsito de María del pseudo Milito de Sardes. Vamos a ir viendo cómo estos libros surgen en la medida que van surgiendo también el crecimiento del cristianismo. Recuerden ustedes que el cristianismo empezó como un movimiento y no como una iglesia. A finales del siglo I, la iglesia, o este movimiento, ¿verdad? Ya se transformó en lo que nosotros llamamos iglesia. Sin embargo, no es la iglesia como hoy nosotros la conocemos, sino que dista mucho de ese momento. Sin embargo, ya va, ¿verdad?, tomando esta forma, y a finales del siglo I la iglesia empieza a lo que llamamos a institucionalizarse, a tomar esa forma de jerarquía, de gobierno, de orden que hasta hoy en día se mantiene. En ese sentido, es que este movimiento, ¿verdad?, tiene como cierta resistencia ante esta jerarquía y ante este orden que se va de alguna manera imponiendo. Entonces, son diferentes grupos que van surgiendo. En la medida que el cristianismo se va extendiendo, surgen diferentes grupos según el evangelio se va expandiendo, así son las comunidades que se van estableciendo y van teniendo una interpretación propia de la persona de Jesús, de su ministerio.
hay autores que dicen que Jesús no inició la iglesia, sino que fueron los discípulos o seguidores los que dan origen a lo que es la iglesia. Jesús habló del reino y los apóstoles formaron lo que es la iglesia, ¿verdad? Entonces, esta iglesia que se va formando, cada grupo va teniendo una interpretación distinta. Por eso es que vamos a ver una complejidad y una variedad de literatura apócrifa en el espacio de lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento. También tenemos apócrifos alternativos que tienen que ver con aquellos dice, que ofrecen novedades, ya sean en cuanto a su contenido y en la expresión de su pensamiento, rechazando o condenando al pensamiento hegemónico de aquel entonces. Se destacan acá el Evangelio de María Magdalena, perdón, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe. Precisamente entre estos evangelios alternativos se encuentran estos tres que son de los más conocidos, que tienen un corte gnóstico. Si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de la literatura apócrifa del Antiguo Testamento, allá por el siglo III o IV, decíamos cómo los judíos van a tener ese contacto con la cultura persa. La cultura persa es de donde surge el gnosticismo. Un gnosticismo que va a hablar de la vida del más allá, de la vida espiritual, de ciertos niveles, ¿verdad?, de espiritualidad. Y ese gnosticismo persa no se va a detener, sino que en la medida que la cultura helénica se va expandiendo también, ¿verdad? El gnosticismo va avanzando porque va teniendo contacto con la cultura griega, con otros pueblos, y esto se va a hacer un sincretismo entre lo que originalmente fue el gnosticismo como una corriente filosófica. También se va a añadir o se van a adherir a ella aspectos religiosos de las diferentes religiones con las cuales él va teniendo contacto, con la religión griega, romana, egipcia y muchas otras, a tal punto que en el siglo I, cuando Jesús aparece y se empieza a desarrollar el movimiento cristiano, el gnosticismo ya es también, ¿verdad?, una corriente diversa, es decir, tenemos diferentes tipos de gnosticismos a finales del siglo I. Y en este caso, como les decía al inicio, el cristianismo de igual manera se va a expandir. Esto permitirá, ¿verdad?, que grupos gnósticos también abracen el cristianismo, y a tal punto que vamos a tener un cristianismo gnóstico, del cual esos evangelios, que es el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, son quizás los máximos representantes de esos apócrifos alternativos, ¿verdad?, escritos en forma de evangelio. Yo creo que ustedes ya han escuchado de estos evangelios, no sé si los han leído. ¿Alguna vez los han leído? En lo personal no, pero sí he escuchado de ellos. Pero no los he leído. Sí. ¿Alguien más? Al igual, yo creo que una vez leí sobre Tomás, lo comencé a leer, ¿verdad? Sí. Que comenzaba, creo yo, se trata sobre el evangelio, sobre la niñez de Jesús. Creo yo que habla que tenía un amigo y que como que le dio la primera resurrección, una cosa así, me recuerdo. Perfecto. Hay un evangelio de la infancia de Tomás y hay un evangelio de Tomás de corte gnóstico, que es este, ¿verdad? Y pues presentan, ustedes ya se deben de imaginar, ¿verdad?, si es un evangelio de corte gnóstico, ¿verdad?, es decir, tiene elementos de este sincretismo entre religión y filosofía gnóstica del momento. Por eso es que vamos a encontrar, por ejemplo, ¿verdad?, en el Evangelio de María Magdalena, elementos que dicen que María era la esposa de Jesús. Dice también, ¿verdad?, tanto del Evangelio de María Magdalena como en el de Felipe, que Jesús besaba a María en la boca. Y eso ha dado hoy, ¿verdad?, en día,
dado apertura a muchas propuestas, a muchas interpretaciones, ¿verdad? Y pues ahí, ¿verdad? Se dice cómo es que Jesús, los evangelios canónicos dicen que no estaba casado y cómo es que de repente aparece María Magdalena que es la esposa. Pero estas son precisamente elementos gnósticos. Vea, y para poderlos leer y poderlos entender, se deben de entender y saber leer con clave gnóstica estos evangelios, ¿verdad? Porque el beso representaba esa transmisión de conocimiento, ¿verdad? No es tanto que hubiera un beso físico como tal, sino más bien que se transmitía ese conocimiento y a estas personas más allegadas se transmitía, ¿verdad? El gnosticismo siempre fue un movimiento de elitista. Selectas eran las personas que pertenecían a estos grupos. En este caso, pues por ahí también se entiende, ¿verdad? Cómo es que María, Juan, Pedro, Jacobo eran los más cercanos a Jesús y por qué, ¿verdad? Leemos en esos evangelios que hay ese tipo de acciones, ¿verdad? También se dice que Jesús besaba a Juan, a Tomás. Entonces, hoy en día todo esto da apertura a diferentes interpretaciones, pero sí se leen de forma literal, pero si los leemos conociendo los elementos, las características del movimiento gnóstico, vamos a entender qué era lo que estaba sucediendo realmente, ¿verdad? Por eso es importante conocerlos, conocer su contexto, para poder dar una respuesta, saber por qué, ¿verdad? Se está hablando de esa forma y a qué se refería, si realmente Jesús era el esposo de María Magdalena, ¿verdad? ¿Por qué convivía con ellos de esa manera? En lo que se dice la lectura literal de estos evangelios. Pero vean, son parte de estos apócrifos alternativos y responden, ¿verdad? A este cristianismo que se va a desarrollar allá en la parte norte de África, como que lo es Egipto, ¿verdad? Alejandría, en el lugar de Nag Hammadi, ¿verdad? Entonces ahí es donde va a desarrollarse este cristianismo. El gnosticismo, ¿verdad? Estaba pues ubicado en ese sector en el siglo I. Entonces es ahí donde se va a desarrollar este gnosticismo cristiano. También, pero tenemos otro grupo que nos habla de los apócrifos aberrantes, que dice que son aquellos que falsean o exageran la descripción de los hechos de la vida de Jesús y de sus seguidores. Entre ellos están el Evangelio árabe de la infancia de Jesús, de la hija de Pedro, el Evangelio armenio de la infancia de Jesús, entre otros que tenemos, donde pues nos cuentan. En el video que les compartí, precisamente habla de esto, se recuerdan, ¿verdad? De cómo Jesús, cuando niño, hacía palomitas de barro, de lodo, y las soplaba y salían volando. Se refiere a este grupo, ¿verdad? De escritos que hoy se han clasificado como apócrifos aberrantes por el tipo de contenido que ellos tienen. Ahora, ¿cuáles son algunos de los temas relevantes de este tipo de literatura? Dice, no se puede negar que las disputas teológicas entre grupos y movimientos religiosos, así como el rechazo al liderazgo femenino, marcan el contexto de los apócrifos del Segundo Testamento. Dos temas son muy importantes acá. Por un lado, ¿verdad? Ese rechazo a esa institucionalización de la iglesia y por el otro lado, como les dijera, no es un rechazo, pero sí un dejar de lado la participación activa de la mujer en la iglesia. En la medida que la iglesia se va ordenando, se va institucionalizando, de igual manera va dejando de lado el liderazgo de la mujer y quien va teniendo protagonismo será la figura masculina. Si nosotros leemos las cartas de Pablo, las cartas auténticas, vamos a ver que hay una participación integral de los diferentes miembros que participan en esas comunidades.
pero no hay distinción, como bien lo dice Pablo, ya no hay diferencias entre hombres, mujer, esclavo, libre. Hay esa participación abierta, cosa que ya no se ve así, por ejemplo, en las pastorales. Entonces, eso responde precisamente a este momento de la historia de la iglesia. Y estos grupos, ¿verdad? Que son muchos los que hay, grupos cristianos, se van resistiendo a estos cambios. Primero, a esta institucionalización, porque pues va dejando de lado a muchas personas y sobre todo, ¿verdad? Que va rechazando, va dejando de lado el liderazgo de las mujeres. Ahora podemos entender por qué también tenemos un evangelio gnóstico de María Magdalena. Varias cuestiones, dice, referentes también al tema de la Trinidad, a las cristologías, al tema de la salvación, fueron tratadas por movimientos liderados por Arrio, Nestorio, Marción, Pelagio. Son algunos de los protagonistas de estos movimientos que van a tener esa lucha constante. Ahora, acá tenemos que saber, yo creo que a estas alturas ustedes ya saben, de que a esta diversidad de pensamientos se le llamaba heterodoxia. Ese es el momento donde la ortodoxia no existía todavía. La ortodoxia es lo que nosotros hoy conocemos, ¿verdad? Que se nos hace muy fácil y la aceptamos como tal y pareciera que siempre fue así. Sin embargo, en los orígenes del cristianismo lo que existía fue la heterodoxia, esa diversidad, esa variedad. Y pues acá tenemos temas, ¿verdad? Como la Trinidad, la Cristología, que pues eran temas que se interpretaban de forma muy diferente a como hoy la ortodoxia nos lo ha enseñado. Es decir, habían diferentes formas de entender el tema sobre Jesús, quién es Jesús, si Jesús era divino, y habían grupos que decían que Jesús no era divino, solamente era humano. Otros decían que sí, en un primer momento había sido Jesús humano y que al final de su ministerio llegó a ser divino. Y así, ¿verdad? Diferentes movimientos, diferentes propuestas. Los grupos que estos personajes representan, Arrio, Nestorio, Pelagio, son los que más controversia tuvieron con lo que llegó a definirse como la ortodoxia en cuanto al tema de Jesús y el tema de la Trinidad. El gnosticismo, dice, fue una corriente de pensamiento que influyó mucho en el cristianismo emergente y que se extendió hasta el siglo VIII en varias ramificaciones: Palestina, Asia Menor, Siria, Arabia, Persia y Roma. Los gnósticos lucharon contra los eclesiásticos, que son aquellos que constituían una jerarquía eclesial ciega que conducía al tema de la no salvación. Es decir, así como nosotros encontramos en los canónicos o en el canon del Nuevo Testamento el tema de la salvación en Cristo, el perdón de pecados, para los gnósticos ese tema no se entendía bajo esos elementos, sino más bien la salvación se adquiría a través del conocimiento, ¿verdad? Porque gnosis, ¿cómo la vamos a interpretar la gnosis? ¿Qué significa la palabra gnosis? ¿Qué significa la palabra gnosis? Licenciada, bueno, según lo que yo entiendo, no se significa conocimiento en sí, como conocimiento. Sí. Y hay perdones que casi no participo, voy manejando. Vaya, no hay problema. Claro. Sabiduría también, sabiduría. Entonces, más que una salvación de pecados, de perdón de pecados, los gnósticos entendían el tema de la salvación como conocimiento. Por eso habían diferentes niveles. Vea, entre más sabia, más conocimiento tenía la persona, a eso, esas personas son las que alcanzaban
esa espiritualidad, esa perfección, esa salvación. Y esto pues ocasionaba, ¿verdad?, esas disputas contra otros grupos, ¿verdad?, que al final fueron los que quedaron, ¿verdad?, ahí oficial, de forma oficial, y los grupos gnósticos fueron relegados. Dice, de acuerdo a los gnósticos, la salvación está en el conocimiento mismo de su origen y del destino. La humanidad está dividida en tres clases según los gnósticos: los paganos, que no serán salvados; los cristianos comunes, que siguen a la gran iglesia; y los espirituales, es decir, aquellos verdaderos gnósticos que después de la muerte se unirán a su alma gemela, que los espera en la plenitud divina. Entonces vean cómo ellos daban una interpretación muy distinta. Ahora, bajo estos elementos se debe de considerar los evangelios gnósticos que hoy nosotros conocemos. No podemos leerlos de forma literal e interpretarlos así, sino que tenemos que saber cuáles son, ¿verdad?, los temas teológicos que ellos desarrollaron para saber interpretar también este tipo de literatura. Dice acá, la iglesia procuró en varios intentos definir una lista de libros inspirados. Fue la primera lista que se presentó, ¿verdad?, allá a finales del año, no lo veo aquí, no me recuerdo, espérenme. Perdón. Del año 156, que es el canon Muratori, y otra en el año 200 con Marción, y otro más en el 398, pero es hasta el siglo quinto, ¿verdad?, donde en el concilio de Trento se finaliza o se cierra lo que es el canon del Nuevo Testamento. Ahora, esto nos deja ver entonces una diversidad de pensamientos que existen en este momento de la iglesia. Como les decía, no hay una uniformidad de pensamientos, sino que hay diferentes propuestas, así como en el tema de la salvación, el liderazgo de la iglesia, el liderazgo femenino, así también se van a tratar otros puntos. Y cada grupo representa, ¿verdad?, una propuesta distinta. Sin embargo, ahí van a convergir, ahí van a convivir esos diferentes grupos. Van a llegar a un conflicto cuando cierto sector de la iglesia empieza a definir y empieza a proponer que sería bueno que la iglesia se ordenara, que definiera entre esa variedad cuáles libros iban a ser parte del canon y cuáles no. A esos libros, ¿verdad?, y a estos puntos teológicos que fueron unificándose, es lo que nosotros ahora conocemos como la iglesia, la gran iglesia, y también lo que se va a llamar la ortodoxia, ¿verdad? Entonces, esta literatura apócrifa, que en ese momento no se llamaba así, ¿verdad?, va a ir siendo señalada, va a ir siendo marginada por la gran iglesia y se va a ir volviendo en literatura herética, ¿verdad? Es decir, se va a entender como literatura que tiene que ver con la herejía, con aquella enseñanza que no es correcta, ¿verdad? Orto significa lo recto, lo ordenado, y lo hetero va a significar aquello que no es, ¿verdad?, que se sale del orden, que está fuera del orden. Por eso es que vamos a tener ese tipo de propuestas allá hasta finales del siglo IV, inicios del siglo V, con la variedad de literatura apócrifa. No sé si tienen algún comentario o pregunta. En la medida que vayamos avanzando, vamos a ir desarrollando más detallada la información de estos temas teológicos que se van a tratar acá, las diferentes propuestas que van a surgir, y vamos a ir conociendo algunos de
algunos, algunas propuestas o algunos textos, ¿verdad? De la literatura apócrifa del Nuevo Testamento. Quedamos hasta acá. Muchas gracias, licenciada. Bueno, Gracias, licenciada. bueno, gracias a ustedes. Gracias, licenciada. Una consulta, no iba a mencionar lo que dijo al inicio, Lic. Sí, quería Sí. comentarles eso sobre la evaluación. Varios tuvieron algunas dudas ahí con respecto a esta última evaluación del segundo registro, ¿verdad? He tratado de aclararles ahí cómo es que estamos trabajando. Creo que ya todos vieron sus notas. Sí, ¿Verdad? licenciada. Bien, entonces, para este último registro estaba proponiendo, si ustedes están de acuerdo, que trabajaran en parejas.